Si tenés una vida exigente, trabajo intenso, agenda cargada, muchas responsabilidades, y llevas años intentando bajar grasa, ganar músculo y tener más energía sin poder sostenerlo, este video es para vos. No porque no sabes qué tenés que hacer, probablemente lo sabes mejor que la mayoría de las personas. El problema aparece después. En ese momento donde tomaste una decisión, te comprometiste a cambiar tu cuerpo y de todas formas terminaste haciendo lo contrario, donde algo tomó el control antes de que pudieras elegir. Hay una pirámide que explica exactamente por qué pasa eso, y la razón por la que la grasa no baja, el músculo no aparece y la energía no está, no tiene que ver con la dieta ni con el entrenamiento. Tiene que ver con algo que está en la base de esa pirámide, algo que ningún nutricionista ni entrenador convencional está mirando. Al final de este video vas a entender por primera vez por qué siempre volvías al mismo lugar y qué hay que cambiar para que los resultados que buscas sea algo que se sostienen, sin rebote, sin depender de la motivación y dentro de la vida real que ya tenés. Soy Agus y me especializo en reprogramación mental aplicada a la transformación física. La pregunta que más me hacen es, ¿qué tiene que ver la mente con bajar grasa? Y la respuesta corta es que tiene todo que ver. La respuesta larga es este video. Junto con Fede, que es licenciado en Ciencias del Ejercicio y tiene más de 10 años trabajando en transformación física y cientos de personas acompañadas, desarrollamos el protocolo de reprogramación mental y física. Pero antes de explicarte qué es, te quiero contar de dónde viene, porque esto no lo diseñamos desde un escritorio, lo diseñamos después de haberlo vivido. Si querés el paso a paso de cómo trabajamos cada etapa de esta pirámide, el protocolo Cuerpo Dorado está en la descripción. Lo descargas, lo lees y entendés exactamente cómo se ve esto en la práctica. Fede siempre fue el que hacía todo bien. Estudió, se formó, entendió el cuerpo desde la ciencia y no se quedó en la teoría, lo llevó al extremo. Se preparó para competir en culturismo natural. Su entrenamiento estaba medido al detalle, la comida pesada al gramo y su rutina ordenada sin margen de error. Disciplina total. Y el cuerpo respondió. Salió segundo en la competencia. Llegó al físico que desde afuera es exactamente lo que todos buscan. Pero lo que no se veía desde afuera era lo que pasaba adentro. Sostener ese nivel no era natural. Era rígido, mentalmente agotador. No había nada de flexibilidad, no había vida real. Y cuando la competencia terminó y el contexto volvió a la normalidad, todo ese control empezó a desordenarse. Y ahí apareció la pregunta que lo cambió todo. ¿Esto es sostenible de verdad? Fede ya lo dijo en un post de Instagram que a mucha gente le sorprendió y que fue completamente honesto. Mantener el cuerpo así es una tortura. No fue una exageración, fue darse cuenta de algo que no aparece en ningún plan ni en ningún libro. Podés hacer todo perfecto y aún así no querer vivir de esa forma. Y justamente eso fue lo que lo hizo mirar hacia adentro por primera vez. Yo llegué al mismo lugar, pero desde otro camino. Soy disciplinada, siempre lo fui. Estudié biotecnología, trabajé en laboratorios de alta exigencia, me exigí para rendir al máximo. Y mi vida tenía estructura y eso me daba de alguna manera control. Hasta que me fui a Australia. Tenía jornadas de 12 horas, un clima bastante intenso, estaba lejos de lo que conocía. Sin mi rutina, sin mi gente, sin los sostenes que usaba sin darme cuenta. Y ahí empezaron a aparecer pensamientos que realmente nunca había nombrado en voz alta. No tengo tiempo para entrenar, es imposible con toda la exigencia que tengo, estoy perdiendo todo lo que logré. Y esos pensamientos empezaron a pesar en el cuerpo. Me sentía inflamada, cansada todo el tiempo, con un hambre que no era hambre de verdad. Aumenté mucho de peso, me sentía más débil, pero lo más difícil no era eso, era mirarme y no reconocerme al espejo. Saber exactamente lo que tenía que hacer y aún así no poder sostenerlo. Y ahí intenté resolverlo como siempre, exigiéndome más. Y cuanto más me exigía, peor funcionaba. Me exigía, sostenía un poco, me caía, sentía muchísima culpa y volvía a empezar. Y cada vez con menos energía. Y ahí fue cuando los dos, cada uno desde su propio recorrido, llegamos a la misma conclusión. No era el plan, era todo lo que estaba por debajo de eso. Y eso no lo estaba mirando nadie. Y ese fue el origen de todo lo que te vamos a explicar hoy.
Si sos de lo que resuelven todo en su vida menos esto, probablemente te pasa algo muy específico. No es que no intentaste, lo intentaste y demasiado bien. Seguramente te pasa que el lunes arrancas con todo, tenés la comida preparada, el entrenamiento agendado y tenés tu cabeza clara. Y hay un momento que es casi siempre entre las 7 y las 9 de la noche, después de un día de reuniones, de decisiones y de muchas responsabilidades, donde algo se apaga. En ese momento ya no elegís mal, ni siquiera elegís. El cuerpo elige solo por vos, lo más rápido y lo que te saca de ese malestar en 2 minutos. Y seguramente al día siguiente te despertás con esa mezcla de frustración y vergüenza que ya conoces muy bien. No porque seas indisciplinado, porque esa noche tu cerebro ya no tenía recursos para hacer otra cosa. Y eso tiene un nombre, tiene una causa y tiene una solución. Y es exactamente lo que vamos a desarmar hoy. Imagina una pirámide invertida. Lo que se ve en la punta, arriba lo visible, es la dieta y el entrenamiento. Y eso representa el 20% de lo que determina tu resultado físico. Lo que está debajo, que es invisible, que está en la base, es el 80% que decide si ese 20% se ejecuta o se sabotea. Y ese 80% tiene capas. Vamos, de arriba hacia abajo. El punto de partida de todo esto es el pensamiento, lo que detectás en tiempo real. Llegué destruido, ya fue, mañana arranco. O no puedo creer que hice esto de nuevo. Esos pensamientos seguramente los reconoces. A veces te reís de ellos con incomodidad. Lo que todavía no sabes es que ese pensamiento no fue una elección consciente. Fue la salida visible de algo que ya ocurrió mucho más abajo. El pensamiento consciente es el síntoma, no la causa. Y mientras trabajemos solamente el síntoma, cambiando la dieta, cambiando el plan de entrenamiento, el resultado siempre vuelve al mismo lugar. Ellen Langer, investigadora de Harvard, descubrió algo que ilustra esto de una manera que cuesta creer hasta que entendés el mecanismo. Tomó un grupo de camareras de hotel y les explicó una sola cosa. Su trabajo cotidiano equivalía exactamente a la cantidad de ejercicio recomendada para mantenerse sano. Y no les cambió nada más, ni la dieta, ni las tareas y nada concreto. 4 semanas después, el grupo que recibió esa información perdió peso, bajó la presión arterial, redujo la grasa corporal y mejoró el índice de masa corporal. El grupo que no recibió nada, no cambió nada. Misma actividad, misma dieta, solo cambió la percepción. Y la percepción cambió el cuerpo. Eso no es motivación, es biología. Debajo del pensamiento está el programa automático. Pensá en cuando aprendiste a manejar. Al principio pensabas en cada movimiento, embrague, cambio, espejo, acelerador. Ahora manejas y pensás en otra cosa al mismo tiempo, porque el cerebro automatizó ese proceso para no gastar energía en él. Con los pensamientos pasa exactamente lo mismo. Cada pensamiento que repetiste suficientes veces construyó un circuito neuronal físico en tu cerebro. Y eso se llama neuroplasticidad. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Y lo mismo pasa con cada pensamiento que repetís durante años. Ya fue, mañana arranco, no puedo con esto. Esos no son pensamientos casuales. Son circuitos construidos ladrillo a ladrillo y se activan solos, especialmente cuando el sistema nervioso está agotado y la mente consciente ya no puede supervisar. Hay una investigadora muy reconocida que sintetizó décadas de neurociencia cognitiva en algo que cambia todo. La mente consciente dirige la conducta de apenas el 5% del tiempo. El 95% restante son programas subconscientes operando en automático. ¿Y qué tiene que ver esto con vos? Cuando llegas destruido al final del día, ese 5% ya no está disponible. El 95% toma el control. Y el 95% siempre elige el circuito más practicado durante años. No elige el más conveniente, el más practicado. Por eso el plan siempre se cae en el mismo momento. No porque te falte disciplina, porque el circuito más fuerte siempre gana cuando la mente consciente ya no tiene recursos y estás muy agotado. Debajo de los programas automáticos están las creencias. Una creencia es una afirmación que el cerebro trata como verdad absoluta y desde la cual organiza todo el comportamiento. No importa si es objetivamente cierta o falsa,
el cerebro la ejecuta como una instrucción. Cuando decís soy el que siempre abandona, mi cuerpo no responde, soy disciplinado en todo menos en esto, ya probé de todo, nada me funciona, esas no son observaciones neutras, son instrucciones que el cerebro ejecuta. Hay un doctor que dividió 180 pacientes con dolor crónico de rodilla en 3 grupos. 2 grupos de esos recibieron cirugía real y el tercero recibió una cirugía simulada. Los dormían, hacían las incisiones, completaban todo el procedimiento, pero no intervenían nada adentro. Los 3 grupos mejoraron igual. El propio cirujano concluyó que su habilidad como cirujano no tuvo ningún beneficio sobre esos pacientes. El beneficio entero fue la creencia del tratamiento. Entonces la creencia produjo cambios biológicos reales y la creencia de que no podés cambiar tu cuerpo produce exactamente lo mismo, pero al revés. Bruce Lipton lo documenta desde la biología celular. Lo que el organismo percibe como una verdad modifica la expresión génica. Y la creencia no es simplemente psicología barata. Es una señal que el ADN está diseñado para recibir y ejecutar. Y mientras esas instrucciones no cambian, el comportamiento siempre va a confirmarlas. Las creencias acumuladas forman algo más profundo y más estable, la identidad. No lo que decide vos mismo en voz alta, lo que crees que sos en el fondo de manera inconsciente. La identidad es el techo invisible de lo que cualquier plan puede sostener en el tiempo. Si tu identidad dominante es yo soy el que siempre abandona, cualquier progreso real genera una tensión interna inconsciente porque ese progreso no es coherente con quién crees que sos. Y el sistema resuelve esa tensión de la forma más económica disponible, volviendo siempre al punto de partida. Y eso justamente explica algo que muchos de los profesionales con los que trabajamos vivieron muchas veces. Lograr resultados reales durante semanas y después sabotearlos sin entender por qué. Y no fue irracionalidad, fue coherencia con la identidad dominante. Joe Dispenza lo sintetiza mejor que nadie. El mayor hábito que hay que romper no es el de comer mal ni de saltearse el entrenamiento. Es el hábito de ser la misma persona que genera siempre las mismas decisiones. El cuerpo no cambia cambiando el plan, cambia cuando cambia quién crees que sos. En la base de todo está el estado emocional que se cronifica, no la emoción puntual de un mal día, la que se repite con tanta frecuencia que el cuerpo la memoriza como su normalidad bioquímica. Para alguien con una vida llena de responsabilidades, ese estado casi siempre es una combinación de estrés crónico, culpa acumulada por los intentos fallidos, frustración con el cuerpo y autoexigencia que con el tiempo se convierte en autoataque. Candace Pert, bioquímica del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, pasó décadas estudiando algo que la medicina convencional todavía no termina de integrar. Las emociones no son abstractas, son química. Neuropéptidos fabricados por el hipotálamo que viajan por el torrente sanguíneo y se adhieren a los receptores de cada célula del cuerpo. Lo que sentís se convierte literalmente en señales que recorren todo el organismo. Cuando esa emoción se repite durante años, las células se adaptan a esa química y el cuerpo empieza a defender ese estado porque se convirtió en su normalidad. Entonces, lo que llaman autosabotaje no siempre es una decisión consciente. A veces es el cuerpo defendiendo la química que conoce cuando algo amenaza con cambiarla. Y no es solo psicológico, es celular. Todo lo que describí hasta acá, el pensamiento, el programa automático, la creencia, la identidad y el estado emocional, tienen una traducción física concreta y medible. Y esa traducción ocurre a través del sistema nervioso. Fede te explica qué le pasa exactamente a tu cuerpo cuando esas capas están activas de forma crónica y por qué bajar grasa y ganar músculo son biológicamente imposibles de sostener mientras ese sistema no cambie. Soy Fede, licenciado en Ciencias del Ejercicio. Y lo que Agus te acaba de describir tiene consecuencias físicas muy concretas. Todo lo que ocurre en las capas superiores de la pirámide, pensamientos repetidos, creencias, estados emocionales sostenidos, el cuerpo lo recibe traducido a señales fisiológicas a través de tu sistema nervioso. El sistema nervioso es el traductor. Toma lo que pasa en la mente y lo convierte en biología real. Cuando llevas años repitiendo los estados que Agus describió, el sistema nervioso entra en modo supervivencia sostenido.
y en ese estado ocurren 4 cosas que bloquean directamente la transformación física, independientemente de cuánto esfuerzo pongas. Primero, el cortisol crónico acumula grasa visceral. El cortisol es la hormona central del estrés. En una emergencia real, su función es movilizar energía rápida, pero cuando se mantiene elevado de forma crónica, le dice al cuerpo que acumule grasa visceral, especialmente en el abdomen. Una investigadora de la Universidad de California estudió mujeres con distintos niveles de reactividad al estrés y midió dónde acumulaban la grasa. Las que tenían mayor estrés sostenido acumulaban consistentemente más grasa visceral independientemente de lo que comían. No importa que la dieta esté perfecta. El cortisol crónico garantiza que esa grasa no se vaya porque el cuerpo la necesita como reserva de emergencia. Y hay algo que casi nadie sabe. Un equipo de investigadores estudió qué le pasa al cerebro cuando el cortisol se mantiene elevado durante semanas. Lo que encontraron es que el cortisol crónico activa el sistema de recompensa del cerebro para buscar específicamente alimentos densos en energía, grasa y azúcar. Este es un sistema neurobiológico donde el cerebro usa la comida para intentar calmar su propio sistema de alarma. Eso es exactamente lo que pasa cuando llegas destruido a la noche y comes todo lo que no querías. No es tu carácter, es tu cortisol haciendo exactamente lo que está diseñado para hacer. Segundo, la síntesis proteica muscular se inhibe. Bruce Lipton lo documentó desde la biología celular en sus investigaciones en Stanford. Los mecanismos de crecimiento y los mecanismos de protección no pueden operar al mismo tiempo, son biológicamente incompatibles. Cuando el sistema nervioso está en modo protección, el cuerpo apaga las funciones de crecimiento, incluyendo la construcción de músculo. Podés hacer el entrenamiento perfecto y ver resultados parciales e inconsistentes, simplemente porque tu cuerpo no está en el estado biológico donde eso puede ocurrir. Tercero, la fatiga decisional amplifica todo. El sistema nervioso saturado agota la corteza prefrontal, que es la región del cerebro que toma decisiones conscientes y orientadas a largo plazo. Cuando esa región se agota, el control pasa a la amígdala, el sistema emocional automático que actúa antes que la lógica pueda intervenir. La amígdala no elige lo más conveniente, elige lo que produce alivio inmediato. Y eso es exactamente lo que te pasa a las 9 de la noche frente a la heladera. Elegís lo que alivia más rápido porque tu cerebro ya no tiene recursos para hacer otra cosa. Cuarto, la señal que reciben las células se desordena. Y acá llegamos al nivel más profundo de toda la pirámide. Cada pensamiento repetido genera una cascada bioquímica específica. Neuropéptidos que viajan por el torrente sanguíneo y se adhieren a los receptores de cada célula del cuerpo, incluyendo a las que regulan el metabolismo de la grasa, la síntesis muscular y la respuesta inflamatoria. Cuando ese patrón se repite durante años, las células se adaptan a esa química. La epigenética lo confirma desde la biología molecular, y hay un estudio que hace imposible seguir pensando que los genes son el destino. Tomaron gemelos idénticos, mismo ADN, exactamente el mismo punto de partida, y midieron las diferencias en su biología a distintas edades. En los gemelos jóvenes, las diferencias eran mínimas. En los gemelos mayores de 60 años, las diferencias eran enormes. En metabolismo, en composición corporal, en inflamación, en marcadores de salud. Lo que vivís, pensás y sentís activa o apaga genes que regulan cómo tu cuerpo quema grasa, construye músculo y maneja la inflamación. Y hay algo que el Instituto HeartMath documentó que todavía va mucho más profundo. Tomaron muestra de ADN humano y midieron qué pasaba cuando se generaba un estado de coherencia emocional sostenida. Lo que encontraron fue que ese estado modificaba la configuración física del ADN. No metafóricamente, sino que la estructura cambió de forma medible y visible. Pero el dato más importante fue este. La emoción sola no producía efecto. La intención sola tampoco. Solo cuando las dos estaban alineadas, pensamiento y emoción apuntando a la misma dirección, el ADN respondía. El ADN no es un archivo de solo lectura. Es un archivo que responde al estado interno en tiempo real. El cuerpo que tenés hoy no es tu destino genético, es la expresión actual de la señal que tus células llevan recibiendo durante años. Cuando esa señal cambia, el cuerpo cambia, no como una metáfora, sino como un mecanismo fisiológico documentado. Si hasta acá esto tiene sentido para vos, en la descripción te dejamos el link al documento donde explicamos cómo se interviene cada capa de esta pirámide con el protocolo. Entonces, el orden correcto del cambio no es el que el fitness convencional propone. El fitness tradicional hace esto, arranca por la dieta y el entrenamiento, la punta de la pirámide, y espera que eso cambie el cuerpo, y cuando el plan se cae o el cuerpo no responde, concluye que el problema es la persona, que le falta disciplina, que le falta fuerza de voluntad. El orden correcto es exactamente el inverso. Primero, el estado, las capas más profundas de la pirámide. Después, los circuitos neuronales y la identidad. Y después, la acción física alineada. Cuando ese orden se respeta, la acción de entrenamiento y nutrición se aplica sobre un cuerpo diferente.
un cuerpo que está en modo crecimiento, donde el mismo estímulo produce resultados que en modo estrés son imposibles de sostener. Hay un estudio que demuestra esto con una claridad que no se puede ignorar. Investigadores de la Universidad de Harvard estudiaron la meditación como herramienta de regulación del estado. Publicaron en el Journal of Obesity que mujeres con estrés crónico que practicaban meditación redujeron el cortisol y la grasa abdominal sin cambiar la dieta ni el ejercicio. El mecanismo fue exactamente el que describimos: menos cortisol y menos acumulación de grasa visceral, sin cambiar el plan, cambiando el estado interno desde el que el cuerpo operaba. En la práctica, ese orden significa 3 cosas concretas. Primero, no empezamos por la dieta ni por el entrenamiento. Empezamos por regular el sistema nervioso y generar el estado donde la neuroplasticidad está disponible y los circuitos automáticos se pueden reescribir desde la raíz. Sin ese paso primero, todo lo demás trabaja contra la biología. Hay algo que Joe Dispenza documenta que vale la pena nombrar acá. Participantes que practicaron mentalmente ejercicios de piano durante días, sin tocar nunca el teclado, desarrollaron casi los mismos cambios neuronales que los que practicaban físicamente. Un estudio similar demostró que el grupo que solo imaginaba ejercitar un músculo ganó un 22% de fuerza sin ningún movimiento físico. El cerebro no distingue entre la experiencia imaginada con emoción y la experiencia real. Eso es neuroplasticidad aplicada. Segundo, el entrenamiento es 3 sesiones de 45 minutos por semana. No porque sea fácil, sino porque el principio del mínimo efectivo dice que no necesitas el máximo esfuerzo posible. Necesitas la dosis exacta de estímulo que genera la señal hormonal para construir músculo y oxidar grasa. En un cuerpo en modo crecimiento, esa dosis es mucho menor de lo que el fitness convencional te hizo creer. Tercero, la nutrición es flexible, sin restricción extrema, porque la restricción, percibida como amenaza, eleva el cortisol. Y el cortisol es exactamente la hormona que favorece acumular grasa que la dieta intenta eliminar. Cuando estas 3 capas se alinean en el orden correcto, estado, circuitos y acción, bajar grasa y ganar músculo y tener más energía dejan de depender de la motivación. Se vuelven la consecuencia natural de un cuerpo que finalmente está recibiendo la señal correcta. Si te reconociste en alguna de estas capas, esto es lo que vas a hacer esta semana. 3 pasos concretos. Primero, esta noche, antes de dormir, abrís el celu y escribís una sola cosa. ¿En qué momento exacto del día el plan se cayó la última vez? No en general. Poné la hora, poné el lugar, lo que estabas haciendo antes. Ese momento es el circuito neuronal que hay que intervenir. Mañana, en ese mismo horario, antes de que llegue ese momento, poné una alarma. Cuando suene, haces una sola cosa. 3 respiraciones lentas y te preguntas qué necesitas en ese momento. No lo que deberías hacer, lo que necesitas. Ese pequeño corte entre el estímulo y la reacción automática es el primer movimiento real de reprogramación mental. Porque no es lo mismo decidir desde un sistema nervioso activado que desde uno regulado. La respiración consciente es la intervención más rápida disponible para cambiar el estado en tiempo real. Tercero, al final de la semana revisas si ese momento cambió algo, no si bajaste de peso, si el circuito se interrumpió aunque sea una vez. Una interrupción en 7 días es más progreso real que 10 dietas perfectas que duran solamente 3 días. Porque esa interrupción ocurrió en la capa correcta. No es falta de disciplina, no es falta de voluntad, no es tu metabolismo ni tu genética. Es un sistema que opera en automático desde capas que ningún plan ni dieta de entrenamiento tocó nunca. Un doctor de Harvard, pionero en investigación de mente y cuerpo, concluyó que el estrés es responsable de hasta el 90% de todas las visitas médicas. Y un metaanálisis de 30 años de investigación concluyó que casi cada enfermedad mayor está vinculada al estrés crónico. No es un factor secundario, es el ambiente que tus células están recibiendo todo el tiempo. Y mientras esas capas no cambien, no importa qué plan tengas encima, la grasa no baja de forma sostenida. El músculo no va a aparecer de forma consistente y el resultado siempre vuelve al mismo lugar. Cuando la base cambia, todo cambia. Los pensamientos cambian. La señal bioquímica que reciben tus células cambia. El cortisol baja y el cuerpo entra en modo crecimiento. Y el resultado, menos grasa, más músculo y más energía, deja de depender de que tengas las condiciones perfectas. Porque esta vez el cambio ocurrió donde tenía que ocurrir, en la raíz. Si esto te hizo sentido y querés entender cómo se aplica todo esto a tu caso específico, mándanos la palabra protocolo por Instagram. El link está en la descripción.
Y si todavía no te suscribiste al canal, este es exactamente el tipo de contenido que vamos a seguir publicando. Nos vemos en el próximo video.